Buenos días, mis hermanos. Reciban bendición el día de hoy y en verdad damos gracias a Dios que Él en todo género de bien y en su infinita misericordia nos permite un día más de vida. Sean bienvenidos a un devocional más de parte de la Iglesia Bíblica Mad. Para nosotros es un gozo verles conectados, el saber que Dios día con día sigue hablando a nuestras vidas y que Él pone en nuestro corazón la necesidad de tener un devocional como iglesia, porque no solamente es importante el devocional personal, que hoy vamos a ver también, por cierto, la importancia de lo que sucede al interior, en nuestra intimidad, pero también la importancia de este tiempo en el cual crecemos juntos como hermanos, estudiando una porción que el Señor tiene para con bien hablarnos a través de esta. El día de hoy vamos a estar viendo la porción de Lucas 2, versículos 39 al 52. Realmente sabemos que son pasajes hermosísimos. Toda la escritura es utilizada por Dios para instruirnos siempre. Por algo es ese río de agua viva. Siempre nos está trayendo algo nuevo. Entonces, también hoy pidámosle a Dios en oración que Él nos muestre aquello que tenemos que entender y aplicar en nuestras vidas. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú has tenido con bien el traernos a este tiempo, Señor, el juntarnos como tu iglesia y permitir que podamos crecer en tu palabra, el permitir que podamos buscarte y meditar en esta, Señor. Te damos gracias por ello y te pedimos que ahora que vamos a empezar este tiempo devocional, que tú seas con nosotros, que tú nos muestres, nos ayudes a tener el entendimiento y que podamos abrir nuestros corazones para aquello que tú quieres hablarnos, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros y éste nos muestre aquello que tú quieres que apliquemos. Y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, estamos viendo esta porción de Lucas 2, versículos 39 al 52. El principio de esta porción es después de que el día de ayer veíamos que nuestro Señor Jesucristo, siendo un niño, va, lo llevan al templo, a Jerusalén, para presentarlos, después de haberse cumplido el rito de la purificación de la familia, es decir, del niño, que eran los 7 días de purificación y después la circuncisión, más aparte otros 33 días para la mamá, siendo un total de 40 días. ¿Por qué? Porque unos versículos antes nos dice que cumpliendo el rito de purificación de ellos, tanto de la madre como del hijo, entonces son 40 días. Y de 40 días acontece lo que veíamos el día de ayer, que se acercan los profetas, bueno, este varón justo Simeón y Ana a dar testimonio de quién era este pequeño niño. Pasa este acontecimiento y regresan a Nazaret y podemos ver que después de esta porción en Lucas hay un silencio de 12 años en los cuales no se registra nada salvo que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y tenemos 12 años de silencio hasta que después volvemos a escuchar cuando van al templo, a Jerusalén, y se pierde en el templo y le encuentran en el templo enseñándole a los maestros, pero esto ya de 12 años, en el versículo 52. Entonces, podemos ver esos pequeños instantes que Dios nos permite ver a través de su palabra y que tienen una gran importancia, no solamente esos momentos, sino lo que acontece en ese inter. Mis hermanos, casi siempre que nosotros leemos la palabra, creo que nos quedan muchas,
dudas de ¿y qué aconteció en el Inter? Si nosotros nos damos cuenta, buscando a la luz de la Biblia, lo que nos menciona de los 3 años del ministerio de Jesús, creo que es algo tan poco comparado 3 años con lo que está escrito. Pero si está escrito es porque primero que nada era lo que Dios quería que nosotros recibiéramos. Pero hay grandes intereses de silencio que no leemos, pero que están ahí. No los conocemos, no hay forma de cómo acceder a ellos, pero están ahí y acontecieron cosas tanto extraordinarias como ordinarias. Hoy nos vamos a centrar en eso, la importancia de lo ordinario. Tenemos estos dos flashazos extraordinarios. Un momento donde una profetisa confirma lo que está diciendo Simeón y se pone a compartirles a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y otro instante cuando tiene 12 años y nos sigue mencionando que sí crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. Al principio nos dice en el versículo 40, y la gracia de Dios era sobre él, pero en el versículo 52 ya nos dice que crecía en gracia delante de Dios y para con los hombres. Entonces fue un proceso de crecimiento. Ahora, ¿cómo aplica esto a nuestras vidas? Bien, creo que el primer punto que podemos tocar, el primer punto que podemos observar es que lamentablemente a veces aún como cristianos, vivimos creyendo en una de las mentiras de la sociedad actual, donde nos venden estas experiencias únicas y trascendentales. Es que ven a esta iglesia, es que métete a este congreso, es que métete a este seminario, es que toma esta clase, porque te va a cambiar la vida y va a ser maravilloso y casi como si fuese la solución a nuestros problemas, pero también como si fuese la máxima capacitación que pudiésemos recibir en nuestras vidas. Cuando nos damos cuenta de que no es así, es en lo cotidiano donde se forja el crecimiento y la preparación para lo eterno. Esos flashazos que nos da la escritura en versículos 40 y 52 solamente son un reflejo de lo que acontecía. No es que en ese instante crecieron en sabiduría, no, es un proceso que se había dado durante esos 40 días desde que nace nuestro Señor Jesucristo y es presentado en el templo, después de esos 40 días hasta los 12 años que se presenta en el templo y después de los 12 años hasta los 30 que su ministerio se hace público. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? No es el congreso, no es la conferencia, no es la persona que dé una clase, sino la oración que hagamos en nuestro aposento, en la intimidad. Es en la intimidad donde los crecimientos se llevan a cabo. Sí, podemos vivir las pruebas de forma pública, a veces también de forma privada, pero el crecimiento siempre es en lo íntimo, en la oración. Aunque no se haga público, seguro está aconteciendo algo. Segundo punto, pensamos, y esto aplica para con nuestras vidas, no solo en lo espiritual, que a veces los momentos que son profundamente emocionantes son los relevantes en nuestras vidas. Yo les he comentado tal vez en alguna ocasión que yo estoy peleado con la idea de que el pastor relevante, la prédica relevante, el ministerio relevante, porque cuando nosotros tenemos esa idea de lo relevante, nos estamos refiriendo tal vez al 10% de nuestra vida. Si nosotros pensamos en esos momentos relevantes en nuestra vida, pues puede ser, en el caso de las señoritas, los 15 años, una graduación, una titulación de la carrera, un casamiento, un nacimiento de un hijo, un viaje anhelado. Claro, también momentos de pérdidas, la muerte de un familiar,
En el caso de los que son padres, pues cuando los hijos abandonan el nido. Pero si sumáramos todas, porque vivimos todas en el mejor de los casos, no llegan ni al 10% de todos los instantes de nuestra vida. El 90% de nuestros días se va en la cotidianeidad, en lo monótono, en lo repetitivo. Pero ¿qué creen mis hermanos? Es ahí donde Dios yace actuando, donde Dios nos pide que actuemos, donde Dios al final de nuestra existencia nos va a decir, ok, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste de esto? Es en este 90% de la cotidianeidad donde ofrecemos perdón, donde hacemos misericordia, donde servimos a otros sin importar el si vamos a recibir algo a cambio, porque los momentos relevantes en lo emocional, pues cualquiera los vive, pero los momentos cotidianos, no todos son aprobados de la mejor forma. Una comparación. Cualquiera se alegra de aprobar un examen de titulación, mas el examen de titulación puede no agradarle a Dios. No cualquiera se alegra de que un necesitado llegue y le pida algo, pero cuando lo damos, eso agrada a Dios. Entonces podemos ver que lo que para nosotros puede ser importante, profundamente emocionante, para Dios no lo es. Y que lo que para nosotros es como otra vez esto, otra vez aquello, pues un día más, ahí es donde Dios está obrando. Y qué mejor que sea Dios obrando en nosotros, a través de nosotros, que a pesar de nosotros. Como tercer punto es que podemos pensar, yo les pongo una invitación a pensar lo siguiente: ¿qué ocurriría en nuestro diario vivir si nosotros supiéramos que en algún instante de Dios se podría manifestar y presentarse delante de nosotros? Es decir, no Dios manifestándose en X congreso, no, que a la vuelta de la esquina, cuando vamos por un cartón de leche o una docena de huevos, Dios pudiese aparecer en ese momento. Pues claro, la respuesta es más que evidente. Eso nos daría un impulso espiritual que la verdad, o sea, ni siquiera sabemos qué tanto pudiese ser. Lo que sí sabemos es que sería grande, porque sabríamos que veríamos al Señor en medio de esa monotonía, y dejaría de ser una monotonía porque diríamos, estoy por conocer a mi Señor, estoy por verle, estoy por servirle. La verdad es que eso acontece día con día. Cuando salimos a la calle y servimos a alguien, sin siquiera tal vez pensarlo, voy a hacer una obra de caridad, pero lo hacemos, estamos viendo a nuestro Señor, estamos sirviéndole. Como les decía, tristemente a veces creemos que lo más profunda que sea nuestra experiencia espiritual, va a ser el impacto que va a tener en nuestras vidas. Y aquí algo bien, bien importante. ¿Cuántos acontecimientos hubo en el monte de la transfiguración? Uno. ¿Cuántas comidas, diálogos, peleas, obviamente momentos de pruebas y demás bendiciones vivieron los discípulos en compañía de nuestro Señor Jesucristo esos 3 años? Fueron montones y nosotros nos damos cuenta. Solo hubo un momento en el cual ellos dijeron, wow,
una revelación magnífica donde dicen, ¿quieres que hagamos una choza para ti, una para Elías y una para Moisés? Pero si nosotros vivimos centrándonos en las experiencias asombrosas, mis hermanos, puede ser que nos quedemos vacíos sin esas experiencias asombrosas, porque lo asombroso yace en lo ordinario. Tenemos que ver cada instante como la oportunidad de hacer algo trascendental, algo de bendición para los demás. Una vez un pastor dijo esta frase: no esperes que Dios te lleve a la China si no predicas ni en la esquina. Y eso aplica para todas nuestras áreas. No esperes que Dios te ponga al frente de un ministerio si tú no estás haciendo algo sin pertenecer a un ministerio. Porque el ministerio no es a partir de que tú te inscribes, a partir de que dices, ok, yo ya entré al ministerio, por ejemplo, de alcance social. Por cierto, oremos por nuestros hermanos porque son de gran bendición, son las manos de Dios yendo hacia afuera de la iglesia. Entonces, nosotros podemos pensar, no, pues es que la bendición la voy a alcanzar, es que el servicio lo voy a alcanzar cuando yo empiece a hacer esto en la iglesia. Y no, lo cierto es que eso va antes de nuestro servicio, nuestra preparación empieza antes de pertenecer, antes de ponernos manos a la obra. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando y Dios nos está capacitando para que llegado ese momento nosotros no busquemos esos momentos de los reflectores, sino los momentos pequeños. Nuestro Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: cuando den ofrenda, no hagan fanfarria como lo hacen los fariseos, que tu mano derecha no sepa lo que da la izquierda. Cuando oren, no oren en las plazas y alzando voces como lo hacen los fariseos. Ustedes oren en secreto, o sea, se va mucho a la intimidad y es lo que nosotros tenemos que buscar. Ahora, como un segundo punto general, porque veíamos que el primero era que empieza con esta frase de que volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y que es un preludio a los silencios que hay durante esos 30 años, de los 40 días a los 12 años, ese silencio, y después de los 12 hasta los 30. Como segundo punto, vamos a ver algo bien interesante, una similitud. Hay varias similitudes, pero hoy vamos a ver esta similitud entre la vida de Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo. A ambos Dios nos revela que crecían y se fortalecían. Y eso lo podemos ver tanto en los versículos de Lucas 2, 40, después de la presentación en el templo, y también lo podemos ver en Lucas 1:80, cuando se refiere a Juan. Después de esto, ¿qué pasa? 30 años de silencio, mis hermanos, para que en el caso de Juan el Bautista, en tan solo 6 meses, su vida fuese derramada, es decir, 6 meses de servicio. Y después va a la presencia del Señor. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, igual, 30 años de preparación y después de ello, 3 años de ministerio para después partir también a la presencia de Dios. Y aquí es donde aterrizamos en que el silencio pudiese percibirse en los evangelios como tal vez la falta de contenido, si nosotros lo vemos desde un punto social, como a lo que estamos acostumbrados. Vemos películas, vemos series y siempre buscamos que pase algo relevante, algo interesante, algo que nos mantenga al filo, atentos.
Pero en la palabra vemos que pasan estos años de silencio. Y tal vez, si alguna vez se ha preguntado, ¿qué pasó aquí? Dé gracias a Dios, porque está poniendo ese anhelo para que el día que estemos delante de su presencia, sepamos qué aconteció durante ese tiempo. Pero mientras nos queda la expectativa de qué pudo haber pasado, nadie lo sabe. Lo que sí es muy cierto es que Dios obró en ese tiempo para que el ministerio de ambos, esos 6 meses para Juan y esos 3 años para nuestro Señor Jesucristo, fuese de impacto. No es que de momento dio el chispazo y tuvieron el ministerio de impacto, un ministerio que alcanzó a otros. No, hubo una preparación en el silencio. ¿Por qué? Porque Dios estaba obrando tanto de forma física, porque dice que crecían y se fortalecían, y también crecían en gracia delante de Dios. Entonces, vemos que Dios no solamente obraba en ellos de forma física, sino también espiritual. ¿Para qué? Preparándoles para el día que Él tenía planeado para ambos. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo y el de Juan comienza a los 30 años, pero su preparación fue desde antes de su nacimiento. Y lo vemos porque Dios ya tenía planes para ellos. Ya todo estaba concreto en los planes de Dios. Nacieron y a partir de ese momento se empezó a ver el desarrollo, porque se veía que crecían en gracia, porque la gracia de Dios yacía con ellos. Y aquí vamos a ver dos aspectos particulares. El primero es que los años que yacen en anonimato no son sino la prueba de que la vida secreta de un siervo, lo que acontece al interior, en su intimidad, siempre influye en el impacto de su ministerio público. ¿Será entonces por esto que la falta de inversión en este tiempo, en la intimidad, conlleva el resultado que a veces vemos en la vida pública de X pastor de determinada iglesia? ¿Por qué? Porque la intimidad, en este caso la oración, la lectura bíblica, la meditación, memorización de versículos, hacer misericordia, otorgar perdón, siempre va a ser importante y va a ser el reflejo de nuestra vida espiritual. De ahí que muchos dicen, ok, ¿quieres conocer cómo es el pastor? Ve cómo es con su familia. No puede ser que haya un pastor, un ministro, un líder, un predicador, ponle el nombre que quieras, que tenga un ministerio relevante, pero que su vida familiar esté mal. Nuestro pastor Roberto siempre pone este ejemplo y a mí me encanta. Bueno, no me encanta por el hermano, pero me encanta la comparación. Nuestro pastor dice que había un hermano que se estaba divorciando y que le pregunta, oye, ¿cómo está tu relación con tu esposo? Mal, nos estamos divorciando, bla, bla, bla. ¿Cómo está tu relación con Dios? Al 100. Hay una gran incongruencia. No puede estar nuestra relación con Dios al 100 si en la intimidad, en las relaciones más cercanas, no se está siquiera al 50, siquiera al 80%. Lo que acontece al interior de nuestros hogares siempre va a ser el reflejo de lo que está aconteciendo en nuestros corazones y siempre va a ser el sustento y el soporte del ministerio público. ¿Por qué? Porque Dios nos va a preparar al interior de nuestros hogares para que cuando vamos al exterior podamos ser de impacto, pero tengamos un sustento que lo avale. Hay una frase que escuché hace algunos años de Robin Morrison
y dice que un cristiano no siempre hace las cosas extraordinarias, es decir, no siempre va a acontecer algo extraordinario en nuestras vidas, pero hace las cosas ordinarias de manera extraordinaria. Por tanto, Dios no busca que vivamos esos momentos extraordinarios de, Dios, si tú me permitieses estar al frente de una iglesia y predicar, o si me permitieras predicar en una plaza y que me escucharan cientos de personas, o sea, yo en verdad lo oraría y pondría a tus pies que todos cayeran rendidos y escuchasen de tu palabra y se convirtieran. Sí, pero tal vez Dios no tiene esos planes o no es la forma en la que Él ve lo extraordinario. Tal vez lo que Dios quiere es que voltemos a vernos a lo ordinario. Es mi vecino necesita X o Y. Y yo aprovecho ello para compartirle. Mi vecino que es difícil necesita perdón y misericordia. Yo se lo ofrezco. Y a través de esos momentos ordinarios, cotidianos y que parecieran sencillos, puede que el vecino rinda su corazón delante del Señor. ¿Por qué? Por nuestro testimonio. Como les decía, no es los momentos sorprendentes, maravillosos, relevantes, donde se ve a Dios obrando en nuestras vidas. Son solamente un reflejo del crecimiento que sucede en aquellos momentos de silencio. Lo vemos en este pasaje. Se presenta a los 40 días. Hablamos de que son 11 años y 11 meses de silencio hasta que tiene 12 años y se vuelve a saber de él. Y después vienen otros 18 años de silencio hasta que nuestro Señor Jesucristo se presenta de forma pública. Como conclusión, dejemos de buscar esos reflectores de falsa espiritualidad donde buscamos el gran ministerio para servir a las multitudes. No, empecemos con las cosas que el mundo ve como irrelevantes, porque es ahí donde podemos dejar que Dios nos utilice y agradarle y ser de impacto. Y como segundo punto, no esperemos que Dios nos capacite para un gran ministerio en poco tiempo. Si aún con nuestro Señor Jesucristo para 3 años hubo una preparación de 30 años, tenemos que estar dispuestos a vivir en lo ordinario para que a su debido tiempo, cuando estemos delante del Señor y entreguemos nuestras obras y arrojemos nuestras coronas delante de Él, sean por cosas ordinarias, vueltas extraordinarias, solamente por su gracia. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias porque sabemos que tú estás hablando en nuestras vidas, porque sabemos que tú nos estás pidiendo que volteemos nuestros corazones a aquellos momentos que tal vez hemos descuidado. Primero que nada, a buscar esa intimidad para contigo, porque a través de esa relación, de esos momentos de profundo diálogo, tú obras y tú nos hablas, Señor. Te pedimos perdón si en algún momento hemos creído que pertenecer a X ministerio o estar en tal actividad o asistir a determinado curso, clase, congreso o escuchar a tal persona nos va a cambiar de forma extraordinaria cuando sabemos que ahora comprendemos que no es así, Señor. Sabemos que tú nos cambias día con día, instante con instante, y te pedimos perdón si hemos creído esta mentira del mundo, Señor. También te damos gracias porque sabemos que tú nos estás confirmando a que
no desistamos del ministerio donde estemos, sea que éste no sea visible para nadie en este momento, porque es visible para ti, Señor, y sabemos que con esto te agradamos a ti, porque nuestra convicción no es agradar a los hombres, porque tú nos los dices, hacer todo como para Cristo, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, te pedimos perdón si en algún momento hemos fallado buscando las grandes pretensiones o las cosas que están aún en tendencia en el mundo espiritual. Y te pedimos que tú nos permitas ver día con día esos momentos extraordinarios en medio de nuestra rutina, de nuestras ocupaciones, pero sobre todo poder cumplir con ellos, porque tú tienes en tus planes que así sea, bendito Dios. Damos gracias por este tiempo que tú nos permites compartir como iglesia estudiando de tu palabra. Te pedimos que tú seas con nosotros a lo largo de este día, que nos despidas con tu paz y que tu presencia nos acompañe en todo tiempo. Y te lo pedimos y damos gracias por todo esto en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, tengan un bendecido lunes. Dios les guarde y recuerden, tenemos nuestro devocional el día de mañana a las 9:30 de la mañana también y de miércoles a viernes a las 8 de la mañana con el pastor Roberto. Bendiciones.